Era una cena como cualquier otra, pero sus voces llegaron hasta mis oídos como serpientes arrastrándose por el suelo. Finalmente esa casa de 3 cuartos va a ser nuestra, murmuró Graciela a Marco mientras pensaba que yo no podía escucharlos desde la cocina. Pero estos oídos de 70 años han aprendido a captar hasta los susurros más traicioneros. Me quedé inmóvil junto a la cafetera, sintiendo como el mundo se desplomaba a mis pies. Mi propia hija, la niña que cargué en brazos durante sus primeros pasos, estaba planeando mi desaparición como si fuera un trámite pendiente. El ruido de la cuchara mezclando algo en mi taza me llegó nítido, metálico, definitivo. Papá ya está muy mayor, no se da cuenta de nada, continuó Graciela con esa voz dulce que había usado para pedirme dinero durante años. Después de esto, podremos vender la casa y comprar algo mejor para nosotros. Marco rió entre dientes, un sonido que me heló la sangre. Tu padre siempre ha sido muy confiado. Nunca sospecha nada. Regresé al comedor caminando lento, arrastrando los pies como el anciano que ellos creían que era. Pero cada paso estaba calculado, cada gesto medido. Había trabajado 40 años como mecánico, arreglando motores descompuestos y maquinaria compleja. Mi mente seguía funcionando perfectamente, solo que ahora tenía que reparar algo mucho más peligroso, la traición de mi propia sangre. Aquí tienes tu café, papá, me dijo Graciela colocando la taza frente a mí. Sus dedos evitaron tocar los míos, como si el contacto pudiera revelar su culpa. El líquido tenía un color extraño, más oscuro de lo normal, y flotaba en la superficie una película aceitosa que no debería estar ahí. Me senté en mi silla de siempre, la que había comprado cuando Graciela cumplió 5 años y necesitábamos muebles nuevos para celebrar. La misma silla donde leí cuentos a mis nietos cuando eran pequeños, antes de que crecieran y dejaran de visitarme. Ahora esa silla sería testigo de la última traición. ¿No vas a tomarte tu café?, preguntó Marco con impaciencia mal disimulada. Sus ojos se movían nerviosos entre mi rostro y la taza, como cronometrando cuánto tardaría en hacer efecto lo que habían mezclado. Está recién hecho, don Arturo, como a usted le gusta. Alcé la taza lentamente, inhalando el aroma. Además del café, había algo químico, algo que me recordó a los solventes que usaba en el taller. Mis manos no temblaron, aunque ellos esperaban que lo hicieran. Huele muy bien, murmuré, acercando el borde a mis labios. Graciela se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una expectación que me partió el alma. Esta era mi hija, la que solía esperarme en la puerta cada tarde cuando volvía del trabajo. La que lloraba cuando se lastimaba y solo yo podía consolarla. Ahora me miraba como si fuera un obstáculo que había que remover. Fingí tomar un sorbo largo mientras los observaba. El líquido tocó mis labios pero no pasó de ahí. Lo mantuve en mi boca, sintiendo su sabor amargo y metálico. Ellos no sabían que yo había probado venenos antes, cuando limpiaba tanques de combustible contaminado. Sabía exactamente qué era lo que habían puesto en mi café. Está muy caliente, comenté, como si me hubiera quemado. En un movimiento que parecía accidental, incliné demasiado la taza y el contenido se derramó sobre la mesa, fluyendo directamente hacia donde Marco había dejado su taza vacía. «Papá», gritó Graciela, pero en su voz había pánico, no preocupación. Sus ojos seguían el líquido que ahora llenaba la taza de Marco, el mismo líquido que habían preparado para matarme. Marco se quedó paralizado viendo cómo el café envenenado llenaba su taza. Sus manos temblaron cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Ahora él tenía que decidir, seguir con la actuación y beber su propio veneno, o confesar lo que habían hecho. «Perdón por el accidente», dije con voz temblorosa de anciano. Últimamente no controlo bien las manos. Pero mis ojos se clavaron en los de Marco, y él entendió perfectamente que no había sido ningún accidente. La habitación se llenó de un silencio pesado. Graciela miraba a Marco, Marco miraba su taza, y yo los miraba a ambos, esperando su siguiente movimiento en este juego mortal que ellos habían comenzado. «Bébete tu café, Marco», le dije con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «No dejes que se enfríe». Mi voz sonó extrañamente calmada para alguien que acababa de descubrir que su propia familia quería asesinarlo. Pero 40 años arreglando motores te enseñan que cuando algo está roto, hay que desarmarlo pieza por pieza para entender cómo funciona. Marco alzó la taza con manos temblorosas. El café se derramaba por los bordes mientras luchaba por mantener la compostura. «Don Arturo, yo, quizás mejor preparo café nuevo», tartamudeó, pero sus palabras salieron quebradas, desesperadas. «¿Por qué?», pregunté inclinando la cabeza como un anciano confundido. «El café está perfecto. Lo preparaste tú mismo»,
¿no es cierto? Con tanto amor, tanto cuidado. Cada una de mis era como un martillo golpeando sobre metal caliente. Mi Elena siempre decía que el café sabe mejor cuando lo prepara alguien que te quiere. Graciela había empezado a sudar. Pequeñas gotas se formaban en su frente mientras veía cómo su plan se desmoronaba ante sus ojos. Papá, mejor vamos a preparar café nuevo para todos, sugirió con voz aguda, casi histérica. Este se enfrió demasiado. ¿Enfriado?, repetí con falsa sorpresa. Pero si está humeando todavía. Mira cómo sube el vapor de la taza de Marco. Está perfecto para beber. Mis ojos no se apartaron de los de mi yerno. Adelante, hijo, tómate tu café. Marco miró a Graciela buscando ayuda, pero ella estaba paralizada por el terror. Habían planeado todo tan meticulosamente, el veneno, la dosis exacta, como simular que había sido un ataque al corazón natural en un hombre de mi edad. Pero no habían considerado que yo pudiera estar escuchando, que pudiera estar alerta, que pudiera defenderme. No puedo, murmuró Marco finalmente, dejando caer la taza sobre la mesa. El líquido se derramó por segunda vez, manchando el mantel que Elena había bordado para nuestro aniversario de bodas. No puedo beberlo. ¿Por qué no puedes beberlo?, insistí con voz suave pero implacable. Es solo café. El mismo café que querían que yo bebiera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Era el silencio de la verdad revelada, de la traición expuesta, del final de una familia que se había podrido desde adentro como fruta abandonada al sol. Graciela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de rabia por haber sido descubierta. Papá, tú no entiendes, sollozó. Necesitamos el dinero. La casa vale más de $200,000, y tú solo ocupas una habitación. Es un desperdicio. Un desperdicio, repetí lentamente, saboreando cada sílaba. Mi vida es un desperdicio para ustedes. Me levanté de la silla con movimientos deliberadamente lentos, como si el peso de la revelación me hubiera envejecido 10 años más. Esta casa que construí con mis propias manos, trabajando dobles turnos en el taller. Esta mesa donde celebramos tus cumpleaños. Esta cocina donde tu madre preparó miles de comidas para nuestra familia. Marco intentó hablar, pero yo alcé la mano para silenciarlo. 40 años trabajé para darles todo. 40 años sin vacaciones, sin lujos, ahorrando cada dólar para que ustedes tuvieran una vida mejor que la mía. Mi voz se quebró ligeramente, pero no de debilidad. Era la voz de un hombre que había visto la verdadera cara de las personas que más amaba. Papá, por favor, déjanos explicar, rogó Graciela, pero yo ya me dirigía hacia la puerta. Me detuve en el umbral y me volví hacia ellos una última vez. No hay nada que explicar, mijita, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ustedes ya me explicaron todo muy claramente cuando pensaron que no los estaba escuchando. Salí al patio trasero, donde las plantas que regaba cada mañana esperaban en la oscuridad. El aire fresco llenó mis pulmones y por primera vez en años, respiré sin el peso de las mentiras familiares. Ahora sabía exactamente con quién estaba tratando. Y ellos no tenían idea de con quién se habían metido. Salí al patio y me senté en el banco de madera que había construido hace 30 años, cuando mis manos aún eran firmes y mi corazón no cargaba el peso de tantas decepciones. La luna iluminaba débilmente las plantas que Elena había sembrado antes de morir, y por un momento pude escuchar su voz susurrándome al oído. Arturo, nuestros hijos no son así. Algo está mal. Pero Elena ya no estaba aquí para defendernos de lo que nuestros hijos se habían convertido. Se había ido hace 5 años, llevándose consigo la última esperanza de que esta familia pudiera salvarse. Yo me quedé solo en esta casa, cuidando sus recuerdos como si fueran plantas que necesitaran agua diaria para no marchitarse. Recordé cuando compré este terreno en 1978. Era un lote baldío en las afueras de la ciudad, lleno de maleza y escombros que nadie quería. Pero yo veía algo diferente, veía el futuro de mi familia. Elena, le dije a mi esposa cuando le mostré el lugar, aquí vamos a construir nuestro hogar. Con 3 cuartos, un patio grande y una cocina donde puedas preparar las comidas más deliciosas del mundo. Ella se rió y me abrazó entre la maleza. ¿Estás seguro de que podemos pagarlo, mi amor? Los dos sabíamos que ganaba apenas $600 al mes en el taller, pero yo tenía planes. Voy a trabajar dobles turnos. Voy a arreglar carros los fines de semana. Voy a hacer lo que sea necesario. Y cumplí esa promesa. Durante 10 años trabajé hasta 18 horas diarias.
Mis manos se llenaron de callos y cicatrices, mi espalda se torció por cargar motores pesados, mis ojos se cansaron de trabajar bajo bombillos débiles en talleres mal iluminados. Pero cada dólar que ganaba era un ladrillo más en esta casa, un clavo más en el techo que protegería a mi familia. Graciela nació en 1980, cuando todavía vivíamos en un apartamento pequeño mientras terminaba de construir la casa. Recuerdo que lloraba todas las noches porque las paredes eran delgadas y se escuchaba todo el ruido de los vecinos. No te preocupes, princesa, le susurraba mientras la mecía para que se durmiera. Pronto tendrás tu propio cuarto, con ventanas grandes y paredes gruesas donde nadie te molestará. Cuando finalmente nos mudamos a la casa, Graciela tenía 3 años. Corrió por todos los cuartos como si fuera un palacio, gritando de alegría. Papá, esta casa es enorme. Es toda nuestra. Yo la cargué en brazos y le mostré cada rincón que había construido para ella. Sí, mijita. Y algún día será tuya. ¡Qué ironía! Yo le prometí que la casa sería suya, pero nunca imaginé que trataría de acelerar ese proceso envenenándome. Elena trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa para ayudar con los gastos, pero la mayor parte del dinero salía de mis manos destruidas. Cada motor que reparaba era una cuota más de la hipoteca. Cada transmisión que cambiaba era la comida en la mesa. Cada radiador que soldaba era la ropa nueva que Graciela necesitaba para la escuela. Nunca me quejé. Ni siquiera cuando mis articulaciones empezaron a dolerme tanto que necesitaba pastillas para dormir. Ni siquiera cuando los otros mecánicos del taller se jubilaron y yo seguí trabajando porque necesitaba pagar la universidad de Graciela. Papá, no tienes que matarte trabajando, me decía ella cuando llegaba a casa con las manos negras de grasa. Yo puedo conseguir una beca o trabajar medio tiempo. Tú solo preocúpate por estudiar, le respondía siempre. Yo me encargo del resto. Y me encargué. Pagué cada semestre de su carrera en administración de empresas. Pagué sus libros, su transporte, sus materiales. Cuando se graduó con honores, lloré de orgullo en la ceremonia. Mi hija era profesional, algo que yo nunca había podido ser. Después llegó Marco. Un hombre joven con traje y corbata que hablaba de inversiones y oportunidades de negocio. Al principio me gustó porque hacía feliz a Graciela, porque tenía educación y modales que yo nunca había aprendido. Don Arturo, me dijo cuando pidió permiso para casarse con mi hija, yo voy a cuidar de Graciela como usted la ha cuidado toda su vida. Otra mentira. Marco resultó ser un hombre ambicioso pero sin sustancia, que siempre tenía planes grandiosos que nunca funcionaban. Vendía seguros, después computadoras, después productos de belleza. Siempre cambiando de trabajo, siempre prometiendo que el próximo negocio los haría ricos. Mientras tanto, venían a pedirme dinero prestado cada pocos meses. Papá, solo necesitamos $5,000 para arrancar este negocio, me decía Graciela. En 6 meses te devolvemos el doble. Yo sacaba el dinero de mis ahorros de jubilación, dinero que había guardado sacrificando vacaciones y gustos personales. Nunca me devolvieron nada. Siempre había una excusa, el mercado estaba mal, habían estafado a Marco, la crisis económica arruinó sus planes. Cuando Elena se enfermó de cáncer, vendí mi parte del taller para pagar su tratamiento. 30 años de trabajo resumidos en un cheque de $40,000 que se evaporó en quimioterapias y medicinas. Graciela y Marco prometieron ayudar, pero siempre tenían gastos urgentes, la renta de su apartamento, el pago del carro, las deudas de las tarjetas de crédito. Elena murió en mis brazos en esta misma casa, en el cuarto que habíamos compartido durante 25 años. Sus últimas fueron para Graciela: cuida a tu papá. Él lo sacrificó todo por nosotras. Mi hija lloró y prometió que siempre estaría ahí para mí. Otra promesa rota. Después del funeral, me quedé solo con mis recuerdos y una pensión miserable de $700 al mes. La casa estaba pagada, pero los servicios, la comida y las medicinas consumían casi todo mi dinero. Empecé a reparar aparatos eléctricos en el patio para ganar algunos dólares extra. Radios viejos, televisores descompuestos, ventiladores que ya nadie quería arreglar. Al principio, Graciela venía a visitarme cada semana. Después cada 15 días. Después una vez al mes. Sus visitas se volvieron mecánicas, obligatorias. Ya no hablábamos de la vida o de los recuerdos. Solo preguntaba por mi salud y si necesitaba algo. Pero yo notaba cómo sus ojos evaluaban la casa, calculando su valor, imaginando cómo sería vivir aquí en lugar de su apartamento alquilado. Papá, esta casa es demasiado grande para ti solo, empezó a decirme hace unos meses.
Deberías considerar mudarte a un lugar más pequeño. Cuando le pregunté por qué, me explicó que sería más seguro para alguien de mi edad. Podrías caerte en las escaleras o tener una emergencia médica y nadie se daría cuenta. Mentiras envueltas en falsa preocupación. Lo que realmente querían era que yo vendiera la casa para que ellos pudieran quedarse con el dinero. O mejor aún, que yo muriera para que la heredaran directamente. Al parecer, decidieron que esperar era demasiado lento. Me levanté del banco y caminé hacia las plantas de Elena. Las rosas que ella tanto amaba seguían floreciendo cada año, como si se negaran a aceptar que ella ya no estaba aquí para cuidarlas. Tomé la manguera y empecé a regarlas lentamente, sintiendo como el agua fría calmaba el fuego que tenía en el pecho. Elena, murmuré al viento nocturno, nuestros hijos se perdieron. Pero yo no voy a dejar que se salgan con la suya. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Graciela y Marco actuaban como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera descubierto su plan asesino. Llegaban cada tarde con sonrisas forzadas y preguntas sobre mi salud que sonaban como evaluaciones médicas. ¿Cómo dormiste anoche, papá? ¿No has sentido dolores en el pecho? ¿Has tomado tus medicamentos? Yo jugaba mi papel de anciano ingenuo a la perfección. Muy bien, mijita. Solo un poco cansado, como siempre. Pero por dentro mi mente trabajaba como un motor bien ajustado, analizando cada gesto, cada mirada, cada una de sus que revelaba sus verdaderas intenciones. El martes trajeron papeles. Papá, queremos ayudarte a organizar tus documentos, dijo Graciela desenvolviendo una carpeta llena de formularios. Es importante tener todo en orden por si algo pasa. Marco asintió con esa sonrisa de vendedor que usaba para convencer a sus clientes. Don Arturo, esto es solo por precaución. Nadie quiere pensar en cosas malas, pero es mejor estar preparados. Los documentos eran un poder notarial que me convertiría en incapaz mental y les daría control total sobre mis bienes. Otro papel era una autorización para que ellos pudieran tomar decisiones médicas por mí. Y el tercero era un testamento que dejaba todo Graciela, incluyendo una cláusula que decía que yo había decidido donar mi cuerpo a la ciencia para evitar gastos de funeral. Necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí, me indicó Marco señalando las líneas con un bolígrafo dorado que brillaba como una serpiente. Es solo un formalismo, don Arturo. No cambia nada de su vida diaria. Tomé los papeles con manos temblorosas y me puse los lentes para leer. Ellos se pusieron nerviosos cuando me tomé demasiado tiempo. Papá, son documentos estándar, insistió Graciela. Todos los adultos mayores los tienen. Es por tu propia protección. ¿Protección contra qué?, pregunté con voz confundida. ¿Acaso estoy en peligro? Mi pregunta los puso incómodos. Se miraron entre ellos buscando una respuesta que no los delatara. Bueno, a tu edad pueden pasar muchas cosas, murmuró Marco. Podrías olvidar cosas importantes, confundirte con el dinero, o tomar decisiones que no sean buenas para ti. Sus eran como puñales envueltos en terciopelo. Yo me siento bien de la mente, repliqué dejando los papeles sobre la mesa. Todavía arreglo radios y televisores para los vecinos. Mi cerebro funciona perfectamente. Era cierto. El señor Tadeo, que vivía 3 casas más abajo, me había traído un televisor viejo la semana pasada y yo lo había reparado sin problemas. Claro que funciona, papá, dijo Graciela con esa paciencia fingida que usan los adultos con niños tercos. Pero en el futuro podrían aparecer problemas. Es mejor firmar esto ahora que lo tienes claro, para evitar complicaciones después. No firmé nada. Les dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que consultaría con un abogado para entender mejor los documentos. ¿Un abogado?, preguntó Marco con alarma. Don Arturo, eso cuesta dinero. Además, estos son documentos básicos que cualquier notario puede explicarle. Tengo algunos ahorros, mentí. Y prefiero estar seguro antes de firmar algo tan importante. La verdad era que apenas tenía $500 guardados para emergencias, pero ellos no necesitaban saberlo. Se fueron molestos esa tarde. Los escuché discutiendo en voz baja mientras caminaban hacia su carro. «Estás sospechando algo», dijo Marco. «Necesitamos acelerar el proceso antes de que hable con alguien». Graciela respondió algo que no pude escuchar, pero su tono era de frustración. Al día siguiente llegaron con otra estrategia. «Papá, hemos estado pensando en tu seguridad», anunció Graciela con voz melosa. «Esta casa es muy grande y está muy sola. ¿Qué pasaría si te caes y no hay nadie para ayudarte?». Marco añadió,
conocemos un lugar muy bonito para adultos mayores. Tiene enfermeras las 24 horas, comida incluida, y actividades recreativas. ¿Un asilo?, pregunté con horror fingido. ¿Quieren meter a su padre en un asilo? Mi actuación fue tan convincente que por un momento creí ver culpa genuina en los ojos de Graciela. No es un asilo, papá. Es una residencia asistida. Muy moderna, muy cómoda. Sacó unos folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando ajedrez y haciendo ejercicios. Mira qué bonito se ve. Y solo cuesta $1,200 al mes. $1,200. Casi el doble de mi pensión. ¿Y cómo voy a pagar eso?, pregunté sabiendo perfectamente cuál era su plan. Bueno, dijo Marco como si acabara de tener una idea brillante, podrías vender la casa. Con el dinero de la venta tendría suficiente para vivir cómodamente en la residencia durante muchos años. Sus ojos brillaban con codicia mal disimulada. Pero esta casa vale como $250,000, murmuré calculando en voz alta. Si pago $1,200 al mes, el dinero me duraría, déjenme ver. Fingí contar con los dedos como un anciano que lucha con las matemáticas. Como 17 años, completó Marco rápidamente. Y para entonces, bueno, es probable que ya no necesites preocuparte por el dinero. Su comentario sobre mi muerte futura fue tan directo que hasta Graciela se incomodó. Pero entonces ustedes se quedarían sin herencia, observé con inocencia. Todo el dinero de la casa se gastaría en la residencia. Era fascinante ver cómo se retorcían para justificar su plan sin revelar sus verdaderas intenciones. Papá, nosotros no estamos pensando en herencias, mintió Graciela. Solo queremos lo mejor para ti. Tu felicidad y seguridad son más importantes que cualquier dinero. Mentira tras mentira, envueltas en un discurso de amor filial que me daba náuseas. Esa noche, después de que se fueron, revisé todos los rincones de la casa buscando evidencias de sus visitas secretas. Encontré marcas de zapatos en el polvo del ático, donde guardaba documentos importantes. Algunas de mis facturas médicas habían sido movidas del lugar. Y la cerradura de la caja fuerte donde guardaba el testamento original mostraba señales de haber sido forzada. Habían estado entrando a mi casa cuando yo salía al mercado o a caminar. Habían revisado mis papeles, evaluado mis bienes, calculado cuánto dinero podrían obtener. Me trataban como un inventario, como mercancía que había que liquidar. El miércoles trajeron una mujer que se presentó como trabajadora social. Señor Castillo, me llamaron porque están preocupados por usted, dijo con voz profesional pero fría. ¿Se siente capaz de cuidarse solo? ¿Ha tenido episodios de confusión o pérdida de memoria? Era una emboscada. Habían contratado a esta mujer para que me evaluara y declarara incompetente. Me siento muy bien, respondí con firmeza. Cocino mi comida, limpio mi casa, pago mis cuentas sin problemas. Pero ella ya tenía su libreta llena de anotaciones que probablemente habían preparado Graciela y Marco. Entiendo que vive solo desde hace 5 años, continuó. ¿No se siente aislado? ¿No ha pensado en buscar compañía de personas de su edad? Cada pregunta era una trampa diseñada para hacerme parecer vulnerable y necesitado de cuidados institucionales. Respondí con cuidado, demostrando lucidez mental y estabilidad emocional. Pero sabía que ella escribiría un reporte que justificaría la decisión de internarme. Era parte del plan, primero el asilo, después la venta de la casa, y finalmente un accidente que aceleraría mi muerte para evitar gastos prolongados. Cuando la mujer se fue, Graciela me abrazó con lágrimas falsas en los ojos. Papá, sabemos que esto es difícil para ti, pero solo queremos lo mejor. Sus brazos alrededor de mi cuello se sintieron como una soga que se iba apretando lentamente. Lo sé, mijita, murmuré contra su cabello. Papá lo entiende. Pero lo que realmente entendía era que mis propios hijos se habían convertido en mis verdugos, y que tenía muy poco tiempo antes de que completaran su plan. Esa noche, mientras ellos creían que dormía, empecé a planear mi supervivencia. La trampa se cerró lentamente, como esas cajas de metal que usaba para atrapar ratones en el taller. Cada día perdía un poco más de mi libertad. Cada decisión que tomaban por mí era una barra más en la jaula que construían a mi alrededor. Todo envuelto en sonrisas preocupadas y caricias falsas que me helaban la sangre. Papá, hemos decidido quedarnos aquí unos días para cuidarte, anunció Graciela el jueves por la mañana, cargando 2 maletas grandes. Marco consiguió permiso en su trabajo y yo cancelé mis citas. Tu salud es más importante que cualquier otra cosa. Su voz sonaba dulce,
pero sus ojos calculaban cada movimiento que yo hacía. Marco entró detrás de ella arrastrando más equipaje. Don Arturo, vamos a turnarnos para estar pendientes de usted. Por las noches uno de nosotros dormirá en el sofá, por si necesita algo. Se instalaron como invasores amistosos, ocupando espacios que Elena y yo habíamos considerado sagrados. La primera noche Graciela durmió en el sofá de la sala, pero yo la escuché levantarse varias veces, caminando por la casa como un fantasma. Sus pasos se detuvieron frente a mi cuarto durante largos minutos, como si estuviera esperando que yo muriera espontáneamente para facilitarle las cosas. Después la escuché revisar mi escritorio, abrir cajones, hurgar entre mis papeles personales. ¿No pudiste dormir, mijita?, le pregunté en el desayuno con voz inocente. Ella casi tiró su taza de café por la sorpresa. Sí, papá. Dormí perfectamente. Quizás me escuchaste ir al baño. Mentía con la misma facilidad con que respiraba. Era increíble pensar que esta mujer había salido de mis entrañas, que yo había trabajado hasta sangrar para darle una vida mejor. Empezaron a controlar todo lo que comía. Papá, te preparé un desayuno especial, decía Graciela sirviéndome avena con frutas y un vaso de jugo que tenía un sabor extraño. El doctor dice que a tu edad necesitas más vitaminas y minerales. Yo comía solo lo suficiente para parecer normal, pero después vomitaba en secreto. No iba a permitir que me envenenaran lentamente. Marco se encargaba de mis medicamentos. Don Arturo, le organicé sus pastillas por días de la semana, me mostró un pastillero con compartimientos etiquetados. Así no se confundirá y tomará exactamente lo que necesita. Pero las pastillas eran diferentes a las que había estado tomando. Más grandes, de colores distintos, con un olor químico que no reconocía. ¿Estas son las mismas medicinas de siempre?, pregunté examinando las cápsulas blancas. Se ven diferentes. Marco se puso nervioso y consultó una supuesta receta médica que había sacado de su bolsillo. El doctor cambió algunas, explicó sin mirarme a los ojos. Dice que estas son más efectivas para personas de su edad. Confíe en nosotros, don Arturo. Solo queremos lo mejor para su salud. Yo fingí tragarme las pastillas, pero las escondía bajo la lengua y después las escupía cuando ellos no miraban. Cancelaron mis actividades habituales. Papá, ya no vas a reparar aparatos para los vecinos, decidió Graciela quitándome mis herramientas. Es peligroso para alguien de tu edad usar soldadores y cables eléctricos. Podrías electrocutarte o causar un incendio. Guardó mis destornilladores, mis alicates, mi multímetro en una caja que después escondió en el ático. También prohibieron mis caminatas matutinas. Don Arturo, hemos hablado con el doctor y dice que es peligroso que salga solo, mintió Marco. A su edad, un tropezón podría causarle una fractura de cadera. Es mejor que haga ejercicio aquí en casa. Me sentía como un prisionero en mi propia sala. Cambiaron las cerraduras de la casa. Es por seguridad, papá, explicó Graciela mientras un cerrajero instalaba nuevos pestillos. Han estado robando en el barrio y queremos protegerte. Pero me di cuenta de que las llaves nuevas solo las tenían ellos. Yo ya no podía entrar o salir de mi propia casa sin su permiso. Desconectaron el teléfono fijo. El teléfono celular es más práctico, dijo Marco entregándome un aparato complicado lleno de botones que yo no entendía. Si tiene una emergencia, solo presiona este botón rojo y nosotros vendremos inmediatamente. Pero cuando intenté llamar a Tadeo, mi vecino, descubrí que el teléfono solo podía marcar 3 números, el de Graciela, el de Marco, y el servicio de emergencias. Controlaron mis visitas. Cuando Tadeo vino a preguntarme por un radio que había prometido repararle, Graciela lo interceptó en la puerta. Mi papá está descansando, le dijo con firmeza. El doctor ordenó que no reciba visitas porque pueden alterarlo. Tadeo me miró desde la entrada con preocupación, pero Graciela cerró la puerta antes de que pudiéramos hablar. ¿Por qué no dejas que vea a mis amigos?, le pregunté después. Ella me abrazó con esa ternura falsa que había perfeccionado. Papá, tus amigos son muy ruidosos y te cansan demasiado. Necesitas tranquilidad para recuperarte. ¿Recuperarme de qué?, me preguntaba. Yo me sentía perfectamente bien, excepto por la prisión que estaban construyendo a mi alrededor. Revisaron mi correspondencia. Cada carta, cada factura, cada documento que llegaba pasaba primero por sus manos. Don Arturo, le organizamos el correo para que no se preocupe por cosas complicadas, decía Marco separando las cartas en montones. Nosotros nos encargamos de pagar las cuentas y responder lo que sea necesario.
Pero yo había estado esperando una carta importante, la respuesta del banco sobre un préstamo que había solicitado semanas atrás. Era dinero que necesitaba para contratar un abogado y protegerme legalmente. Esa carta nunca llegó a mis manos, aunque el cartero me había confirmado que la había entregado. Limitaron mi dinero. Papá, es mejor que nosotros manejemos tus gastos, anunció Graciela tomando mi billetera. A tu edad es fácil confundirse con el dinero o ser víctima de estafadores. Me dejaron solo $20 para gastos pequeños, pero ¿qué podía comprar con $20 cuando ni siquiera me dejaban salir solo? Monitorearon mis hábitos. Cada vez que iba al baño, uno de ellos encontraba una excusa para pasar por el pasillo. Cuando tomaba una siesta, se quedaban cerca de mi cuarto escuchando mi respiración. Durante las comidas, observaban cada bocado que me llevaba a la boca, cronometrando cuánto tardaba en masticar y tragar. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntaban constantemente. ¿No has sentido mareos? ¿Dolor en el pecho? ¿Problemas para respirar? Sus preguntas sonaban como deseos más que como preocupaciones genuinas. Era como si estuvieran esperando que desarrollara síntomas que justificaran su siguiente paso. Una noche escuché a Marco hablando por teléfono en voz baja. Sí, ya llevamos una semana aquí, susurraba desde la cocina. El viejo se está poniendo sospechoso, pero creo que podemos acelerar el proceso. La trabajadora social ya nos aprobó el reporte. Solo necesitamos que firme los papeles del poder notarial y podemos proceder. ¿Proceder con qué?, me preguntaba. Pero la respuesta llegó cuando encontré un papel olvidado en el baño, una cotización de una funeraria por servicios completos de cremación. El costo total era de $3.500, con una nota manuscrita que decía, confirmar fecha en 2 semanas máximo. 2 semanas. Ese era el tiempo que me quedaba de vida según sus cálculos. Habían planeado mi muerte con la misma precisión con que yo solía planificar la reparación de un motor complejo. Cada pieza en su lugar, cada paso cronometrado, cada detalle considerado para evitar fallas. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché discutir en la sala. No podemos esperar más, decía Marco con impaciencia. Cada día que pasa es un riesgo. ¿Qué tal si habla con alguien? ¿Qué tal si algún vecino sospecha algo? Tienes razón, respondió Graciela con voz cansada. Mañana lo convencemos de que firme los papeles. Y después terminamos esto de una vez por todas. Terminamos esto. Como si mi vida fuera un proyecto molesto que había que completar para poder continuar con cosas más importantes. Me quedé inmóvil en la cama, sintiendo como las lágrimas rodaban por mis mejillas arrugadas. No lloraba por mi muerte próxima. Lloraba por la pérdida de mi hija, que había muerto mucho antes que yo, ahogada en su propia codicia. Pero ellos habían cometido un error. Creían que me tenían completamente dominado, que era solo un anciano indefenso esperando su turno de morir. No sabían que 40 años arreglando máquinas rotas me habían enseñado algo fundamental. Cuando un sistema está dañado, hay que desarmarlo completamente antes de poder repararlo. Y yo estaba a punto de desarmar el suyo. El viernes por la mañana, mientras Graciela preparaba mi desayuno envenenado y Marco organizaba mis medicinas falsas, escuché el sonido que había estado esperando, el motor viejo y ruidoso del camión de Tadeo estacionándose frente a mi casa. Mi corazón se aceleró por primera vez en días, no de miedo sino de esperanza. Tadeo Herrera había sido mi socio en el taller durante 15 años. Un hombre honesto de 65 años, con manos tan hábiles como las mías y un corazón que nunca había conocido la traición. Cuando vendí mi parte del negocio para pagar el tratamiento de Elena, él siguió trabajando solo, pero siempre me consideró su hermano mayor. «Arturo», gritó desde la calle con esa voz ronca que había escuchado miles de veces en el taller. «Sal acá, viejo terco. Tengo algo importante que mostrarte». Su llamado resonó por todo el barrio como una campanada de libertad. Graciela corrió hacia la ventana con pánico en los ojos. «Papá, no vayas. Recuerda que el doctor dijo que no debes alterarte con visitas». Pero yo ya me dirigía hacia la puerta con más energía de la que había mostrado en semanas. «Tadeo es mi amigo de toda la vida», dije empujando suavemente a Graciela que trataba de bloquearme el paso. «No voy a esconderme de él como si fuera un criminal». Marco apareció desde la cocina, pero ya era demasiado tarde. Yo había abierto la puerta y respiraba el aire fresco de la libertad. «Arturo, hermano», Tadeo me abrazó con fuerza genuina, no como los abrazos calculados de mis hijos. «Te he estado buscando toda la semana. Tu hija me dijo que estabas enfermo, pero tú te ves perfectamente bien».
Sus ojos examinaron mi rostro con la preocupación real de un amigo verdadero. Tadeo, qué gusto verte, murmuré, sintiendo como mi voz recuperaba firmeza por primera vez en días. ¿Cómo está el taller? ¿Sigues reparando esos motores imposibles que nadie más quiere tocar? El taller está bien, pero yo estoy preocupado por ti, dijo bajando la voz. Anoche me visitó Lorena, la secretaria del banco donde trabajaste como mecánico freelance hace años. ¿Te acuerdas de ella? Por supuesto que me acordaba. Lorena había sido siempre muy amable conmigo cuando iba a cobrar mis trabajos. Graciela y Marco se acercaron con sonrisas tensas. Señor Tadeo, qué gusto verlo, dijo mi hija con esa voz artificial que usaba con desconocidos. Pero papá necesita descansar. El doctor fue muy claro sobre las visitas. ¿Qué doctor?, preguntó Tadeo con suspicacia. Arturo, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al doctor? Porque yo hablé con el doctor Rubén la semana pasada y me dijo que hacía meses que no te veía. El doctor Rubén había sido mi médico durante 10 años. Si él no me había visto recientemente, entonces todas las supuestas consultas médicas que mencionaban mis hijos eran mentiras. Don Tadeo, mi papá ha estado viendo un especialista nuevo, intervino Marco rápidamente. Un cardiólogo muy reconocido que nos recomendaron. Pero yo veía como sus manos temblaban ligeramente. Estaban improvisando, inventando mentiras sobre la marcha. Tadeo no era tonto. Había trabajado conmigo suficientes años para reconocer cuando algo no funcionaba correctamente. Arturo, necesito hablar contigo en privado, dijo con firmeza. Es sobre el asunto de la herencia de tu Elena. Hay unos papeles importantes que necesitas ver. Señor Tadeo, cualquier cosa relacionada con los papeles de mi papá podemos revisarla nosotros, saltó Graciela. Somos su familia y tenemos poder para manejar sus asuntos. Era mentira. Ellos habían tratado de conseguir ese poder, pero yo no había firmado nada. No creo que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, respondió Tadeo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esto es sobre dinero que Elena había guardado en una cuenta secreta. Solo Arturo puede reclamarlo, y debe hacerlo personalmente en el banco. Mi corazón casi se detiene. Elena nunca me había hablado de dinero guardado en secreto, pero entendí inmediatamente lo que Tadeo estaba haciendo. Me estaba dando una excusa para salir de la casa, para hablar con él sin la supervisión de mis carceleros. ¿Una cuenta secreta?, pregunté siguiendo su juego. Elena nunca me dijo nada de eso. Graciela y Marcos se miraron con alarma. La posibilidad de dinero adicional que no conocían los había puesto nerviosos. Es normal, explicó Tadeo. Muchas esposas guardan dinero sin que sus maridos lo sepan, como un fondo de emergencia. Lorena me dijo que la cantidad es considerable, más de $20,000 en una cuenta de ahorros que Elena abrió hace años. $20,000. Una cantidad suficiente para llamar la atención de mis hijos codiciosos, pero también para justificar un viaje inmediato al banco. ¿Tengo que ir ahora?, pregunté con supuesta confusión. ¿No puede esperar hasta mañana? No, hermano. El banco cierra temporalmente por renovaciones el lunes y no sabemos cuándo volverá a abrir. Si no reclamas el dinero hoy, podría quedar congelado indefinidamente. Tadeo había construido una urgencia perfecta, una razón que ni siquiera mis hijos manipuladores podrían rechazar. Papá, nosotros podemos acompañarte, sugirió Graciela rápidamente, para asegurarnos de que no te confundas con los procedimientos bancarios. Pero Tadeo negó con la cabeza. Según Lorena, el banco tiene reglas muy estrictas sobre este tipo de cuentas. Solo el titular puede reclamar el dinero, y debe ir acompañado únicamente por la persona que Elena designó como testigo, yo. Era una mentira brillante, construida con detalles creíbles que serían difíciles de verificar inmediatamente. Marco y Graciela se quedaron sin argumentos. No podían oponerse a que yo reclamara dinero que legalmente me pertenecía, especialmente cuando ese dinero eventualmente sería parte de su herencia. Está bien, murmuró Marco con dientes apretados. Pero no demoren mucho. Don Arturo necesita sus medicamentos al mediodía. No te preocupes, dijo Tadeo ayudándome a subir a su camión. Lo traeré de vuelta en 2 horas máximo. Pero cuando me miró a los ojos, yo entendí que esas 2 horas podrían ser mi única oportunidad de salvarme. Mientras nos alejábamos de la casa, Tadeo manejó en silencio hasta doblar la esquina. Después se estacionó y me miró con seriedad. Arturo, algo está muy mal aquí. Ayer Lorena vino al taller muy preocupada.
Me dijo que tu hija y tu yerno habían ido al banco preguntando sobre tus cuentas y pidiendo información sobre cómo reclamar una herencia anticipada. Mi sangre se heló. ¿Herencia anticipada? Tadeo asintió con gravedad. Le dijeron al gerente que tú estabas mentalmente incapacitado y que necesitaban acceso a tu dinero para pagar tus cuidados médicos. Lorena se acordó de ti y les dijo que eso era imposible, que tú estabas perfectamente bien cuando te vio hace un mes. ¿Qué más le dijeron?, pregunté sintiendo como la rabia me subía por la garganta como ácido. Tadeo sacó una grabadora pequeña de su bolsillo. Lorena es muy inteligente. Grabó toda la conversación sin que ellos se dieran cuenta. Quiero que escuches esto. Presionó el botón de reproducir y la voz de Marco llenó la cabina del camión. El viejo ya no sabe ni qué día es. Se orina encima, no reconoce a la gente, a veces ni siquiera sabe quién soy yo. Es una lástima, pero es mejor para el que manejemos nosotros su dinero. Después escuché la voz de Graciela. Mi papá siempre fue muy confiado con el dinero. Nunca entendió de inversiones ni cuentas bancarias. Mi esposo es licenciado en administración, él puede manejar mejor los ahorros de papá. Más mentiras. Yo había manejado mis finanzas perfectamente durante 70 años, había comprado una casa, había educado a una hija, había mantenido a una familia con trabajos honestos. Pero ellos me describían como un demente senil que no podía amarrarse los zapatos. Hay más, dijo Tadeo. La grabación continuó con Marco preguntando, ¿cuánto dinero tiene exactamente? Necesitamos saber para calcular cuánto tiempo durará en la residencia geriátrica. Y Graciela añadiendo, aunque siendo realistas, a su edad y con su salud, probablemente no necesite el dinero por mucho tiempo. Apagué la grabadora con manos temblorosas. Tadeo, ellos están tratando de matarme, susurré con voz quebrada. Ayer intentaron envenenarme el café. Le conté todo, las sustancias extrañas en mi comida, las medicinas falsas, los documentos que querían que firmara, la trabajadora social corrupta, el control total sobre mi vida. Tadeo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada detalle. Arturo, hermano, esto es muy serio. Tenemos que ir a la policía inmediatamente. Pero yo negué con la cabeza. La policía va a pensar que soy un anciano paranoico inventando historias. Ellos son muy convincentes, tienen documentos falsos, testimonios preparados. Necesito pruebas sólidas antes de acusarlos oficialmente. Mi mente trabajaba rápidamente, calculando opciones como cuando diagnosticaba una falla mecánica compleja. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Tadeo con la lealtad de un hermano verdadero. Y entonces le expliqué mi plan. Tadeo, necesito que me ayudes a tender una trampa, le dije mientras él manejaba hacia el centro de la ciudad. 40 años reparando motores me enseñaron que cuando una máquina está saboteada, tienes que desarmarla pieza por pieza para encontrar dónde está el daño. Y después reconstruirla correctamente. Mi viejo amigo asintió con determinación. Dime qué necesitas, hermano. Después de todo lo que has hecho por mí y mi familia, te debo mucho más que un favor. Era cierto. Cuando su hijo tuvo el accidente y necesitaba cirugía urgente, yo le presté $5,000 sin pedirle garantías ni intereses. Dinero que él me devolvió trabajando extra durante meses. Primero necesito un teléfono celular que funcione de verdad, expliqué. El que me dieron solo puede llamar a ellos. Después necesito una grabadora pequeña, de esas que se pueden esconder fácilmente. Y por último, necesito que me lleves a ver al doctor Rubén para que me haga un examen médico completo. Tadeo se estacionó frente a una tienda de electrónicos. Espérame aquí 5 minutos. Regresó con una bolsa pequeña que contenía un teléfono sencillo con cámara y una grabadora del tamaño de una moneda. El teléfono tiene 2 semanas de batería y la grabadora puede grabar hasta 8 horas continuas. Le enseñé a configurar el teléfono y a esconder la grabadora en el bolsillo interno de mi camisa. Tadeo, si algo me pasa, necesito que entregues estas grabaciones a la policía y a un periodista. No dejes que mis hijos se salgan con la suya. Él me dio su número de teléfono memorizado y me enseñó cómo mandar mensajes de texto desde el baño, donde ellos no podrían supervisarme. El doctor Rubén me recibió inmediatamente cuando Tadeo le explicó la urgencia. Arturo, qué gusto verte, me dijo con genuina alegría. Hacía meses que no sabía de ti. ¿Cómo has estado? Le expliqué todo mientras él me examinaba, la presión arterial perfecta, el corazón funcionando bien, los reflejos normales, la mente completamente clara. Arturo, estás en excelente estado de salud para un hombre de tu edad,
dictaminó después de revisar todos los resultados. No necesitas medicamentos especiales ni cuidados médicos constantes. Quien te haya dicho lo contrario está mintiendo. Me extendió un reporte médico oficial con membrete del hospital y su firma. Guarda esto. Es la prueba de que no estás mentalmente incapacitado ni físicamente enfermo. Regresamos a casa exactamente 2 horas después, como había prometido Tadeo. Graciela y Marco nos esperaban en la puerta con ansiedad mal disimulada. ¿Cómo les fue?, preguntó mi hija fingiendo interés por mi bienestar. ¿Pudiste reclamar el dinero de mamá? Sí, mijita, mentí siguiendo el plan que había acordado con Tadeo. Elena había guardado $22,000 en una cuenta de ahorros. El banco me entregó un cheque. Saqué de mi bolsillo un cheque falso que Tadeo había preparado en una imprenta rápida. Era obvio que era falso si lo examinaban de cerca, pero desde la distancia se veía convincente. Los ojos de Marco se iluminaron con codicia. Don Arturo, ¿le parece bien que depositemos ese cheque en su cuenta corriente? Para mayor seguridad. Por supuesto que querían controlar el dinero inmediatamente, pero yo negué con la cabeza. Tadeo me aconsejó que lo guardara en la caja fuerte por unos días, dije caminando hacia mi cuarto. Dice que es mejor esperar a que el banco confirme que el cheque es auténtico antes de depositarlo. Era una excusa razonable que me daría tiempo para completar mi plan. Esa noche, durante la cena, activé la grabadora oculta en mi camisa. Mijita, le dije a Graciela con voz cansada, he estado pensando en lo que me dijeron sobre la residencia para adultos mayores. Quizás tengan razón. Esta casa es muy grande para mí solo. Graciela casi se atraganta con su comida por la sorpresa. ¿En serio, papá? ¿Estás considerando mudarte? Su voz tenía una emoción que trataba de disimular como preocupación, pero yo sabía que era pura codicia. Sí, continué con actuación perfecta. Pero primero necesito arreglar algunos asuntos legales. Quiero que ustedes hereden todo sin problemas cuando yo me vaya. Marco se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de asuntos legales, don Arturo? Bueno, tengo que actualizar mi testamento para incluir el dinero que encontró Tadeo. Y también necesito firmar esos papeles del poder notarial que me trajeron. Era el anzuelo perfecto. Los dos se miraron con una mezcla de triunfo e impaciencia. Papá, podemos ir al notario mañana mismo, sugirió Graciela con entusiasmo mal contenido. Es mejor hacer esas cosas rápido, antes de que te arrepientas o te confundas. Su comentario sobre confundirme reveló lo que realmente pensaban de mi capacidad mental. Está bien, acepté con voz débil. Pero tengo una condición. Quiero que todo quede muy claro en el testamento. Quiero especificar exactamente qué le toca a cada uno. Marco asintió vigorosamente. Por supuesto, don Arturo. La transparencia es muy importante en estos temas. Después de la cena, mientras ellos creían que dormía, escuché sus verdaderas conversaciones. La grabadora captó todo perfectamente. Mañana firmamos los papeles y después podemos acelerar el proceso, decía Marco en voz baja. Con el poder notarial podemos vender la casa inmediatamente. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Graciela. No podemos llevarlo a la residencia si está consciente de lo que estamos haciendo. La respuesta de Marco me heló la sangre. No te preocupes. He estado aumentando la dosis gradualmente. En unos días más, el corazón no va a resistir. Parecerá completamente natural. Aumentando la dosis. Confirmaba lo que yo sospechaba. Me estaban envenenando lentamente con alguna sustancia que simularía un ataque cardíaco. Era un plan meticuloso que habían estado ejecutando durante semanas, quizás meses. Al día siguiente llevé a cabo la parte más peligrosa de mi estrategia. Durante el desayuno, fingí tomar las pastillas falsas que Marco me había dado, pero las escupí en una servilleta cuando él no miraba. Después guardé las pastillas en una bolsita de plástico que escondí en mi zapato. Marco, estas pastillas me hacen sentir mareado, me quejé con voz débil. ¿Estás seguro de que son las correctas? Él se acercó con falsa preocupación. Don Arturo, son exactamente las que recetó el doctor. Quizás necesite aumentar la dosis para que sean más efectivas. Aumentar la dosis. Exactamente lo que había dicho en la grabación nocturna. Está bien, murmuré como un anciano resignado. Tú entiendes más de medicinas que yo. Pero mentalmente estaba tomando nota de cada palabra, de cada gesto, de cada mentira que construían alrededor de mi asesinato planificado. Esa tarde, cuando salieron a comprar comida,
aproveché para llamar a Tadeo desde el teléfono oculto. Hermano, necesito que vengas esta noche sin que ellos te vean. Entra por la puerta trasera a las 11. Voy a necesitar un testigo para lo que va a pasar. También llamé al doctor Rubén. Doctor, necesito que analice unas pastillas que me están dando. Creo que contienen algo que no deberían tener. Quedamos en que Tadeo le llevaría las pastillas esa misma noche para análisis de emergencia. Cuando Graciela y Marco regresaron, ya tenía todo preparado. La grabadora estaba activada, el teléfono en modo de grabación de video, y las pastillas falsas guardadas como evidencia. Mijita, les dije con voz temblorosa, no me siento muy bien. ¿Podemos ir al notario mañana temprano? Quiero firmar esos papeles antes de que me ponga peor. Graciela me abrazó con emoción fingida. Por supuesto, papá. Mañana arreglamos todo. Pero en su abrazo yo sentí la frialdad de una serpiente que se prepara para apretar hasta asfixiar a su presa. No sabían que el cazador había cambiado. Ya no era el anciano indefenso que creían haber domesticado. Era el mecánico experimentado que había encontrado exactamente donde estaba el sabotaje en la máquina, y que estaba a punto de repararla definitivamente. La última noche de su libertad había comenzado. El sábado amaneció con esa quietud pesada que precede a las tormentas. Graciela y Marco se movían por la casa con una energía nerviosa, como depredadores que saben que su presa está a punto de caer en la trampa final. Habían programado la cita con el notario para las 10 de la mañana, y después todo estaría firmado, sellado y listo para su plan definitivo. Buenos días, papá, me saludó Graciela con una sonrisa más amplia de lo normal. ¿Cómo dormiste? Hoy es un día muy importante para todos nosotros. Sus ojos brillaban con una expectación que me dio náuseas. Marco apareció desde la cocina cargando una bandeja con mi desayuno envenenado y mis medicinas falsas. Don Arturo, le preparé un desayuno especial para darle energía, anunció colocando la bandeja frente a mí. Después de firmar los papeles en el notario, podremos celebrar que todo está en orden. El café tenía ese aroma químico familiar, y las pastillas eran más grandes que las de días anteriores. Habían decidido acelerar mi muerte para que coincidiera con la obtención de los documentos legales. Fingí comer y tomar las medicinas mientras activaba discretamente la grabadora en mi camisa. Cada palabra que dijeran a partir de ahora quedaría registrada como evidencia de su conspiración. Marco, le dije con voz débil, estas pastillas me están afectando mucho. Me siento muy confundido últimamente. Es normal, don Arturo, respondió con esa paciencia falsa que había perfeccionado. A su edad, el cuerpo necesita más ayuda para funcionar correctamente. Después de firmar los papeles del poder notarial, nosotros nos encargaremos de todo. Usted solo tendrá que descansar. Descansar eternamente, pensé mientras guardaba las pastillas en mi zapato. ¿Y qué va a pasar con la casa después de que yo firme?, pregunté con supuesta ingenuidad. Graciela y Marco se miraron rápidamente antes de responder. Bueno, papá, la casa es muy cara de mantener, explicó Graciela sentándose a mi lado con falsa ternura. Los impuestos, los servicios, las reparaciones. Es mucho dinero cada mes. Sería mejor venderla y usar ese dinero para tus cuidados médicos. ¿Cuánto vale la casa?, pregunté fingiendo confusión. Marco sacó unos papeles de su bolsillo. Hemos estado investigando, don Arturo. Con el mercado actual, podríamos venderla por $280,000 fácilmente. Es una buena cantidad para asegurar su futuro. Mi futuro. Como si yo tuviera algún futuro en sus planes más allá de las próximas semanas. ¿Y ustedes dónde van a vivir después de vender mi casa?, continué con mis preguntas inocentes. Era fascinante verlos construir mentiras en tiempo real. Nosotros nos mudaremos a un apartamento más pequeño, mintió Graciela. No necesitamos tanto espacio como tú crees. Pero yo había visto los folletos de casas de lujo que habían estado revisando, propiedades de $500,000 en los mejores barrios de la ciudad. A las 9:30 salimos hacia la oficina del notario. Yo caminaba lentamente, apoyándome en el brazo de Marco como un anciano frágil, pero por dentro mi mente estaba alerta como la de un cazador. El teléfono oculto estaba grabando video desde mi bolsillo, y la grabadora captaba cada conversación. Don Arturo se ve muy débil hoy, le comentó Marco al notario cuando llegamos. Esperamos que pueda concentrarse lo suficiente para entender los documentos. Era parte de su estrategia, establecer mi supuesta incapacidad mental ante un testigo oficial. El notario, un hombre mayor con lentes gruesos, me examinó con preocupación profesional. Señor Castillo,
¿Se siente usted mentalmente capaz de entender estos documentos legales? Era mi oportunidad de actuar. Sí, señor, respondí con voz temblorosa pero clara. Quiero asegurarme de que mi familia esté protegida cuando yo me vaya. Graciela me apretó la mano con falso cariño, pero sus uñas se clavaron en mi piel como garras. El notario comenzó a leer los documentos. El poder notarial le daba a Graciela control total sobre mis bienes, mis cuentas bancarias, mis decisiones médicas. El testamento dejaba todo a ella, incluyendo una cláusula que especificaba cremación inmediata según los deseos expresos del fallecido. Habían pensado en cada detalle para eliminar evidencias de envenenamiento. ¿Entiende usted las implicaciones de estos documentos?, me preguntó el notario. Yo asentí lentamente. Sí, entiendo que estoy dándole a mi hija el derecho a manejar todo mi dinero y a tomar decisiones por mí si yo no puedo hacerlo. Exactamente, confirmó Marco con satisfacción mal disimulada. Es una medida de protección muy común para personas de la edad de don Arturo. El notario comenzó a preparar los sellos y las firmas oficiales. Pero entonces llegó la primera sorpresa del día. La puerta de la oficina se abrió y entró Tadeo con una carpeta bajo el brazo. Buenos días, saludó con cortesía formal. Disculpen la interrupción, pero vengo a entregar unos documentos muy importantes relacionados con el señor Castillo. Graciela se puso pálida. ¿Qué documentos? Marco se levantó nerviosamente. Señor, estamos en una reunión privada. Podrían esperar afuera. Me temo que no puede esperar, respondió Tadeo con seriedad. Estos documentos afectan directamente lo que están firmando aquí. Abrió la carpeta y sacó el reporte médico del doctor Rubén. Este es un examen médico completo del señor Arturo, realizado ayer por un médico certificado. El notario tomó el documento y lo leyó cuidadosamente. Sus cejas se levantaron con sorpresa. Según este reporte, el señor Castillo está en perfectas condiciones físicas y mentales. No muestra signos de demencia, confusión o incapacidad. ¿Cómo explican ustedes la contradicción con lo que me dijeron hace un momento? Marco tartamudeó buscando una explicación. Ese doctor debe estar equivocado. Don Arturo ha estado muy confundido últimamente. Pero Tadeo ya estaba sacando otro documento de la carpeta. Este es el análisis químico de las pastillas que le han estado dando al señor Castillo, anunció. Contienen digitoxina en dosis altas, una sustancia que en exceso puede causar arritmias cardíacas y muerte. No son las medicinas que debería estar tomando. El silencio en la oficina fue ensordecedor. El notario me miró con nueva comprensión. Señor Castillo, ¿sabía usted que le estaban dando medicinas incorrectas? Era el momento de revelar la verdad. Sí, lo sabía, respondí con voz firme, abandonando mi actuación de anciano débil. Y también sé que han estado envenenando mi comida, controlando mi vida, y planeando mi muerte para quedarse con mi herencia. Saqué la grabadora de mi bolsillo y la puse sobre el escritorio del notario. Esta grabadora contiene 8 horas de conversaciones donde ellos admiten su plan para matarme. Continué mientras Graciela y Marco se quedaban paralizados por el shock. También tengo grabado cuando discuten cómo acelerar mi muerte después de obtener el poder notarial. Tadeo sacó su teléfono y marcó un número. Oficial Juárez, soy Tadeo Herrera. Necesitamos que venga a la oficina del notario Mendoza inmediatamente. Tenemos evidencia de intento de asesinato y fraude. La policía había sido alertada previamente y estaba esperando nuestra llamada. Papá, esto es una locura, gritó Graciela recuperando su voz. Tadeo te está manipulando. Nosotros solo queremos lo mejor para ti. Pero sus lágrimas ya no podían disimular el pánico en sus ojos. Lo mejor para mí habría sido dejar que viviera en paz en mi propia casa, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. No envenenar mi café cada mañana mientras planeaban mi funeral. Marco intentó levantarse para huir, pero Tadeo le bloqueó la salida. No se mueva, joven. La policía ya viene en camino. El notario había tomado el teléfono para reportar oficialmente lo que había presenciado. Don Arturo, me dijo el notario con respeto renovado, estos documentos obviamente no van a ser firmados. Y voy a reportar este intento de fraude a las autoridades correspondientes. Después miró a Graciela y Marco con disgusto. En 30 años como notario, nunca había visto algo tan despreciable. Graciela se desplomó en su silla llorando, pero ya no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. Todo esto es culpa tuya, me gritó con una voz llena de veneno.
Tú nos obligaste a hacer esto. Eres un egoísta que se niega a morir. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Mi hija había muerto hace mucho tiempo, ahogada en su propia codicia. La mujer que estaba frente a mí era solo un fantasma codicioso que llevaba su nombre. La policía llegó 5 minutos después. Mientras esposaban a Graciela y Marco, el oficial Juárez me preguntó si estaba bien. Estoy perfectamente bien, oficial, respondí con una sonrisa que sentí genuina por primera vez en meses. Finalmente estoy libre. Desde la ventana de la oficina del notario, los vi subir al patrullero. Graciela me miró una última vez con ojos llenos de odio, y yo le devolví la mirada sin emociones. Ya no era mi hija. Era solo una criminal que había elegido la codicia por encima del amor familiar. Tadeo me puso la mano en el hombro. Hermano, esto todavía no termina. Viene el juicio, los abogados, los periódicos. Va a ser difícil. Yo asentí, pero por primera vez en meses me sentía completamente en paz. Tadeo, 40 años reparando motores me enseñaron algo muy importante, le dije mientras caminábamos hacia su camión. Cuando una pieza está tan dañada que no se puede reparar, hay que reemplazarla completamente. Y eso es exactamente lo que acabo de hacer con mi familia. Las siguientes semanas fueron como ver una máquina perfecta desarmándose pieza por pieza bajo la presión de la verdad. La noticia del intento de asesinato se extendió por todo el barrio como aceite caliente sobre metal frío, y cada día aparecían nuevos detalles que revelaban hasta qué punto Graciela y Marco habían planeado mi destrucción. El detective Carlos Mendoza, un hombre serio de 40 años con experiencia en casos de fraude familiar, me visitó 3 días después del arresto. Señor Castillo, hemos estado investigando las finanzas de su hija y su yerno, me informó mientras revisaba una carpeta gruesa llena de documentos. Lo que encontramos es impresionante. Se sentó en mi sala, la misma donde Graciela solía jugar cuando era niña, y extendió papeles sobre la mesa de centro. Su hija tiene deudas por más de $120,000 en tarjetas de crédito. Marco perdió $30,000 en apuestas deportivas online el año pasado. También descubrimos que él fue despedido de su último trabajo hace 6 meses por robar dinero de la empresa. Cada revelación era como un martillazo en mi corazón. Detective, ¿hace cuánto tiempo estaban planeando esto? La respuesta me dejó sin aliento. Encontramos conversaciones de WhatsApp que se remontan a 8 meses atrás. Comenzaron a planear su muerte poco después de que usted rechazó prestarles dinero para un negocio urgente. 8 meses. Casi un año de sonrisas falsas, de abrazos traicioneros, de fingir amor filial mientras calculaban cuándo y cómo asesinarme. El detective me mostró capturas de pantalla de sus mensajes. El viejo tiene que desaparecer pronto, había escrito Marco. Ya no podemos seguir esperando a que se muera naturalmente. Graciela respondía, mi papá es muy desconfiado, tiene que parecer natural. Un infarto sería perfecto a su edad, continuó leyendo el detective. Y después planearon todo, las medicinas falsas, el envenenamiento gradual, los documentos legales, hasta la cremación inmediata para eliminar evidencias. Pero lo que más me dolió fue descubrir que habían estado entrando a mi casa durante meses cuando yo salía. Encontramos copias de las llaves de su casa en poder de ellos, me explicó Mendoza. También fotografías de todos sus documentos importantes, incluyendo su testamento original y sus cuentas bancarias. Habían estado catalogando mis posesiones como si fuera mercancía en un almacén. Mis herramientas, mis muebles, hasta las joyas de Elena que guardaba como recuerdos sagrados. Todo tenía un precio calculado en sus notas. El anillo de compromiso de mamá puede valer $2,000, había escrito Graciela. Las herramientas del taller pueden venderse por otros $3,000. El detector siguió revelando la profundidad de su traición. También investigamos a la supuesta trabajadora social que vino a evaluarlo. Se llama Dora Vázquez, y no trabaja para ninguna agencia oficial. Es una actriz desempleada que Marco contrató por $500 para que fingiera una evaluación psicológica. $500. El precio que habían pagado por un reporte falso que me declararía mentalmente incapaz. ¿Y el doctor que supuestamente me estaba tratando? Pregunté aunque ya conocía la respuesta. No existe. Todas las recetas médicas eran falsas, impresas en una computadora casera. Las medicinas que le daban las compraron en internet, sustancias que en las dosis correctas podrían haber causado un paro cardíaco que parecería natural. El detective cerró la carpeta con expresión sombría. Señor Castillo, usted se salvó por muy poco. Según nuestros expertos, una semana más y las toxinas en su sistema habrían sido letales.
Una semana. 7 días más de fingir amor familiar mientras me asesinaban lentamente con sonrisas en los labios. El juicio comenzó 2 meses después. La sala del tribunal se llenó de curiosos, periodistas y vecinos que conocían nuestra historia familiar. Cuando entré para dar mi testimonio, pude ver a Graciela y Marco sentados en la mesa de los acusados con esposas y uniformes naranjas de prisioneros. Graciela había perdido peso y tenía ojeras profundas. Marco parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Pero lo que más me impactó fue que ninguno de los dos me miró a los ojos cuando pasé frente a ellos. La vergüenza finalmente había llegado, pero demasiado tarde para cambiar algo. El fiscal, un joven abogado llamado Rubén Torres, presentó las evidencias meticulosamente. Las grabaciones donde planeaban mi muerte, el análisis químico de las medicinas falsas, los documentos fraudulentos, las conversaciones de WhatsApp, todo estaba ahí como un rompecabezas macabro que mostraba la imagen completa de su conspiración. Damas y caballeros del jurado, dijo el fiscal en sus argumentos finales, este no es un caso de codicia simple. Es el asesinato premeditado de un padre por sus propios hijos, ejecutado con una crueldad que desafía toda comprensión humana. Sus palabras resonaron en la sala como campanas funerales. El abogado defensor de Graciela intentó argumentar que ella había sido manipulada por Marco, que sus deudas la habían desesperado, que realmente amaba a su padre pero se había dejado llevar por circunstancias extremas. Mentiras envueltas en jerga legal que nadie en la sala creyó. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con la dignidad que había recuperado después de meses de humillación. El fiscal me preguntó sobre cada detalle del plan, y yo respondí con la precisión de un mecánico describiendo una reparación compleja. Señor Castillo, me preguntó finalmente, ¿qué le diría usted a su hija si pudiera hablarle ahora? Era la pregunta que había estado esperando. Me volví hacia Graciela, que finalmente levantó la vista para mirarme. Le diría que la hija que yo crié murió hace mucho tiempo, respondí con voz firme. La mujer que está sentada ahí es una extraña que lleva su nombre y su cara, pero que no tiene nada de mi sangre en las venas. Mi verdadera hija nunca habría sido capaz de envenenar a su propio padre. Graciela empezó a llorar, pero yo continué sin emoción. Trabajé 40 años para darle una vida mejor. Vendí mi negocio para pagar el tratamiento de su madre. Sacrifiqué mis sueños para pagar su educación. Y ella me pagó mezclando veneno en mi café cada mañana. El silencio en la sala era total. No espero perdón porque no lo merezco, continué. Esperando que la justicia haga lo que yo ya no puedo hacer, proteger a otros padres de hijos como estos. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime: culpables de intento de asesinato en primer grado, fraude agravado, falsificación de documentos y conspiración criminal. Graciela recibió 25 años de prisión. Marco, como cerebro del plan, recibió 30 años. 25 años. Mi hija tenía 45 años, saldría de prisión a los 70 si se comportaba bien. Yo probablemente ya no estaría vivo para verla libre. Era una justicia poética que ella pasaría en prisión los mismos años que yo había trabajado para construir la vida que ella quiso destruir. Pero lo que más me impactó no fue la sentencia. Fue lo que pasó cuando se llevaron a los convictos. Graciela se volvió hacia mí una última vez y gritó: «Esto es culpa tuya. Si nos hubieras dado el dinero cuando te lo pedimos, nada de esto habría pasado». Hasta el final, culpándome por su propia codicia. No había aprendido nada. No sentía remordimiento genuino, solo rabia por haber sido atrapada. Marco no dijo nada, pero sus ojos me miraron con un odio que me confirmó que habían perdido su humanidad mucho antes de perder su libertad. Los periodistas me esperaban fuera del tribunal. Señor Castillo, ¿cómo se siente después de que su propia hija fuera condenada por tratar de asesinarlo? La pregunta era predecible, pero la respuesta había estado formándose en mi mente durante meses. Me siento libre, respondí simplemente. Por primera vez en años, puedo dormir sin miedo a no despertar. Puedo tomar mi café sin preguntarme si está envenenado. Puedo vivir sin pretender que amo a personas que me quieren muerto. Esa noche, Tadeo vino a cenar a mi casa. Preparé los platos favoritos de Elena y abrimos una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Hermano, me dijo alzando su copa, brindemos por la justicia. No, respondí alzando la mía. Brindemos por la libertad. La justicia solo castigó a los culpables. Pero la libertad me devolvió la vida. Chocamos las copas mientras afuera comenzaba a caer una lluvia suave que lavaba las ventanas de mi casa como lágrimas de alivio.
Por primera vez en un año, dormí profundamente sin pesadillas. Al día siguiente despertaría en mi propia casa, tomaría mi propio café, y viviría mi propia vida sin cadenas invisibles atadas a mis tobillos. La máquina finalmente había sido reparada, y funcionaba perfectamente. 6 meses después del juicio, mi vida había encontrado un ritmo nuevo, como un motor viejo que finalmente funciona sin ruidos extraños después de una reparación completa. Me levantaba cada mañana a las 6, preparaba mi café sin miedo a venenos ocultos, y regaba las plantas de Elena mientras el sol pintaba mi patio con colores de esperanza. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era una prisión vigilada por carceleros disfrazados de familia. Era mi hogar otra vez, lleno de recuerdos genuinos en lugar de mentiras envenenadas. Había vuelto a reparar radios y televisores para los vecinos, y mis manos habían recuperado la firmeza que había perdido durante los meses de terror. Tadeo seguía siendo mi hermano de alma, visitándome cada semana para asegurarse de que estuviera bien. Arturo, me dijo un sábado mientras tomábamos café en el patio, hay algo que quiero proponerte. Sus ojos brillaban con esa chispa de idea que conocía desde nuestros días en el taller. ¿Qué tienes en mente, hermano? Él se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Quiero que seas mi socio otra vez. No en un taller grande, sino en algo pequeño. Una reparadora de electrodomésticos aquí en tu casa. Tienes el espacio, tienes las habilidades, y yo tengo los contactos. La idea me emocionó más de lo que había esperado. Tadeo, tengo 70 años. ¿No soy muy viejo para empezar un negocio nuevo? Él se rió con esa risa franca que siempre me había tranquilizado. Hermano, tienes más experiencia que la mitad de los técnicos jóvenes. Y después de lo que pasaste, mereces hacer algo que te haga feliz. Tenía razón. Durante 40 años había trabajado para mantener a mi familia. Ahora podía trabajar por el simple placer de arreglar cosas rotas, de darle vida nueva a aparatos que otros consideraban inservibles. Era una metáfora perfecta para mi propia situación. Yo también había estado roto, y ahora funcionaba mejor que nunca. Convertimos el garaje en un pequeño taller. Compramos herramientas modernas con el dinero que había ahorrado durante años para emergencias que nunca llegaron. Reparaciones Castillo y Herrera, pintamos en un letrero modesto que colgamos sobre la puerta. Era nuestro nuevo comienzo a los 70 y 65 años. Los clientes empezaron a llegar gradualmente. Primero fueron los vecinos que me conocían de antes, después llegaron recomendaciones de amigos y familiares. Una lavadora que otros habían declarado muerta, un refrigerador que parecía irrecuperable, un horno que llevaba meses sin funcionar. Cada reparación exitosa era una pequeña victoria contra la idea de que las cosas viejas no sirven. Don Arturo, usted salvó mi refrigerador, me dijo la señora Lorena un día al venir a recoger su aparato. 3 técnicos me dijeron que necesitaba uno nuevo, pero usted lo arregló por $50. Sus palabras me llenaron de una satisfacción que había olvidado existía, la alegría de ser útil, de tener propósito. Una tarde llegó una cliente inesperada. Era una mujer joven de unos 30 años, con ojos tristes y ropa que había visto días mejores. ¿Usted es el señor Arturo de las noticias?, me preguntó con timidez. ¿El señor que sus hijos trataron de? Sí, soy yo, respondí sin incomodidad. Mi historia se había vuelto pública durante el juicio, y algunos periodistas habían escrito artículos sobre el caso. ¿En qué puedo ayudarla? Mi nombre es Tania, se presentó. Vine porque mi hermano me está presionando para que venda la casa de mi mamá que murió hace poco. Dice que necesitamos el dinero para pagar deudas familiares, pero yo sospecho que quiere quedarse con mi parte. Sus lágrimas comenzaron a caer mientras hablaba. Se sentó en el banco del patio donde yo solía reflexionar durante mis peores momentos. He leído sobre su caso en el periódico, y pensé que tal vez usted podría aconsejarme. No sé en quién más confiar. Era irónico que mi tragedia familiar se hubiera convertido en una fuente de esperanza para otros. Tania, le dije con la paciencia que había aprendido a través del sufrimiento, la codicia convierte a las personas en extraños. Si tu hermano realmente se preocupara por ti, no te presionaría para tomar decisiones importantes mientras estás de luto. Me senté a su lado como un abuelo aconsejando a su nieta. ¿Qué debo hacer?, me preguntó con desesperación. Es mi hermano. Se supone que la familia se ayuda mutuamente. Sus palabras me recordaron mis propios pensamientos ingenuos antes de descubrir la verdad sobre Graciela y Marco. La familia verdadera sí se ayuda, respondí. Pero a veces las personas que comparten nuestra sangre no son nuestra familia real.
No tomes decisiones importantes bajo presión. Busca asesoría legal independiente. Y sobre todo, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. Tania regresó varias veces durante las siguientes semanas. Había seguido mi consejo y consultado con un abogado, quien descubrió que su hermano había estado falsificando documentos para apropiarse de la herencia completa. Era la misma historia con diferentes actores, la codicia destruyendo vínculos familiares. Don Arturo, usted me salvó de cometer un error terrible, me dijo cuando todo se resolvió legalmente. Si hubiera firmado esos papeles, habría perdido todo. Me abrazó con gratitud genuina, el tipo de abrazo que no había recibido desde antes de la muerte de Elena. Otros casos similares llegaron a mi puerta. Un anciano cuyo sobrino quería internarlo en un asilo. Una viuda cuya nuera presionaba para que vendiera su casa. Adultos mayores siendo manipulados por familiares codiciosos que veían herencias en lugar de seres humanos. Me había convertido, sin planearlo, en una especie de consejero informal para víctimas de abuso familiar. Mi historia les daba esperanza. Si yo había podido escapar de una trampa tan elaborada, ellos también podían protegerse. Era una responsabilidad que acepté con orgullo. Hermano, me dijo Tadeo una tarde mientras cerrábamos el taller, creo que encontraste tu verdadera vocación. No solo reparas aparatos, reparas vidas. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre el camino extraño que había tomado mi existencia. Era cierto, cada electrodoméstico que arreglaba era una metáfora de resiliencia. Cada persona que aconsejaba era una oportunidad de convertir mi dolor en propósito. Había transformado mi tragedia en una herramienta para ayudar a otros, como convertir chatarra en piezas útiles. Una noche, mientras cenaba solo en mi cocina, sonó el teléfono. Era una llamada de larga distancia desde la prisión donde cumplía condena Graciela. Papá, escuché su voz después de meses de silencio, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, respondí con calma. Tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Hubo un silencio largo antes de que ella continuara. Papá, por favor. He estado en terapia psicológica. Entiendo que lo que hice estuvo mal. Quiero pedirte perdón. Graciela, le dije usando su nombre como si fuera el de una extraña, el perdón no borra el veneno que pusiste en mi café. No devuelve los meses de terror que me hiciste vivir. No resucita a la hija que creí tener. Mi voz era firme pero sin rabia. Tú elegiste el dinero por encima del amor. Ahora vive con esa elección. Pero papá, soy tu hija, sollozó. La familia tiene que perdonarse. Sus palabras me recordaron las mismas manipulaciones emocionales que había usado antes de ser arrestada. Mi hija murió el día que decidió asesinarme, respondí con finitud absoluta. La persona que está en esa celda es una criminal que lleva su nombre. No vuelvas a llamarme. Colgué el teléfono y lo desconecté. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas para siempre. Esa misma semana recibí una carta del abogado de Marco. Quería hacer un trato, información sobre otros casos de fraude familiar a cambio de una reducción de sentencia. Dígale a su cliente, le respondí al abogado, que algunas lecciones solo se aprenden cumpliendo la condena completa. 6 meses más tarde, en el aniversario de mi liberación, organicé una pequeña celebración en mi casa. Invité a Tadeo, a algunos vecinos que me habían apoyado, y a 3 personas que había ayudado a escapar de situaciones similares a la mía. Era mi nueva familia, elegida por cariño genuino en lugar de obligación biológica. Quiero hacer un brindis, anuncié alzando mi copa de vino casero. Por todos los que están aquí, y por los que no pudieron estar. Todos entendieron que me refería a Elena, la única familia biológica que realmente me había amado. Don Arturo, dijo Tania, que se había convertido en una especie de hija adoptiva, ¿qué consejo le daría a alguien que está pasando por lo que usted pasó? Era una pregunta profunda que merecía una respuesta honesta. Les diría que la sangre no hace a la familia, respondí mirando a cada rostro alrededor de mi mesa. El amor, el respeto y la lealtad hacen a la familia. Y a veces hay que cortar ramas podridas para que el árbol siga creciendo sano. Esa noche, después de que todos se fueron, salí al patio y me senté en mi banco. Las estrellas brillaban como pequeñas promesas en el cielo oscuro, y las plantas de Elena se mecían suavemente con la brisa nocturna. Por primera vez en años, sentí paz completa. Elena, susurré al viento, creo que finalmente entendí lo que me quisiste enseñar. No todos los que nacen de nosotros son nuestros hijos. Y no todos nuestros hijos nacen de nosotros.
Era una lección dolorosa pero liberadora. Me levanté y caminé hacia la casa, sintiendo mis 70 años no como una carga sino como una corona de experiencia. Mañana llegarían más clientes con aparatos rotos que necesitaban reparación. Y tal vez llegarían más personas con vidas rotas que necesitaban consejos. Estaba listo para ambas cosas. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas ni miedos. En mis sueños, Elena me sonreía desde un jardín lleno de flores, y yo entendí que había cumplido mi promesa. Había protegido nuestro hogar y nuestra dignidad. Había sobrevivido al invierno más frío de mi vida, y ahora podía disfrutar de una primavera inesperada. Al amanecer del día siguiente, mientras preparaba mi café sin venenos y veía salir el sol sobre mi jardín, pronuncié las palabras que se habían convertido en mi nueva filosofía de vida. Ellos querían enterrarme. Es que serán que iu sou raíz. Pero las raíces no se entierran. Se extienden, se fortalecen, y dan vida nueva. Y eso era exactamente lo que había hecho. Transformar mi dolor en propósito, mi supervivencia en servicio, mi historia en esperanza para otros. Si conoces a alguien que está pasando por algo similar, comparte esta historia. Y si fuiste tú quien la vivió, ahora es tu momento de levantar la cabeza. Las raíces verdaderas siempre encuentran la manera de florecer, sin importar cuánta tierra tiren encima.